Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana es la Parashat Shoftim, jueces. Empieza la Parashat diciendo: establecerás jueces en todas las puertas de tus ciudades. Entonces la idea de establecer jueces obviamente es para impartir justicia. Ahora, en el judaísmo la justicia es un término muy especial, muy delicado, porque el judaísmo se basa en la justicia, básicamente. El gran aporte del judaísmo a la humanidad es su sistema de justicia, su sistema ético y moral, que se basa en la justicia que, como la definen nuestros sabios en el Talmud y como la define la Torá principalmente, nuestros sabios elaboran a partir de lo que la Torá dice. Y vemos a lo largo de la Torá, desde el comienzo hasta el final, que todo se trata de justicia. O sea, desde la creación, desde el momento de la creación hasta hoy día, todo lo que existe está dentro del contexto, dentro del marco de lo que es justicia. O sea, justicia no en el sentido de poner una corte, tener un fiscal, un juez, una defensa, sino en términos de cómo lo ve el judaísmo. El judaísmo entiende la justicia como hacer lo correcto, un término que normalmente en hebreo se denomina como sedaká, mal traducido como caridad. Entonces, básicamente sedaká es sedek, es rectitud, es hacer lo que es correcto. Cuando decimos lo que es correcto con relación a nosotros. O sea, lo que es correcto para nosotros tiene que ser correcto para los demás. Esta es la gran diferencia entre el judaísmo y las otras religiones, ¿no? Lo demás es relativo. Acá el concepto de justicia, el concepto de rectitud es absoluto. Esta se aplica en todos los ámbitos de la vida. Y eso implica, que es algo que nos vamos a referir acá, como siempre nos referimos en un nivel aún más profundo, dentro de nuestra conciencia. O sea, ¿cuál es la justicia que hay dentro de nuestra conciencia? Interesante, ¿no? ¿Cuál es la justicia que hay en el discernimiento, la justicia que hay en las emociones, la justicia que hay en las pasiones? En otras palabras, la rectitud. Rectitud, ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir, en el sentido de lo que es bien para todos, incluidos nosotros. Esos son los jueces que nosotros tenemos que tener en consideración. Algunos de nuestros sabios se refiere a las puertas de la ciudad. Hace una analogía entre la ciudad y la cabeza, ¿no? Pues dice que la cabeza tiene 7 puertas, o sea, dos oídos, 2 ojos, ¿no? 2 fosas nasales y la boca. Entonces dice, son puertas en las cuales hay que tener jueces. En otras palabras, tenemos que juzgar. O sea, tenemos que juzgar en el sentido de establecer justicia, en el sentido de establecer rectitud o hacer prevalecer la rectitud. En lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que percibimos, tiene que ver un poco con las emociones, el olfato, y con lo que decimos. Hay que tener jueces en la boca, básicamente, en los ojos, en todo. Bien interesante, porque eso es apenas un aspecto, una faceta de los niveles y dimensiones de la conciencia. En otras palabras, los sentidos son parte de nuestra conciencia. A través de los sentidos percibimos, a través de son parte de la conciencia. Entonces, cuando decimos parte, nos referimos a que no solamente son 7, sino que hay otros, ¿no? Ya hemos dicho el discernimiento, las emociones, las pasiones, los instintos, y además de eso, nuestras ideas, ¿no? Las cosas que creemos, las creencias, los pensamientos, ¿no? Los sentimientos que podemos experimentar y lo que hacemos. Todo forma parte, como ya lo hemos dicho en otros comentarios, forma parte de la multidimensionalidad de la conciencia. La conciencia no es ni unidireccional, ni... o sea, que en otras palabras,
La conciencia tiene muchos aspectos y tenemos que ser conscientes de ello. Importante. Ya lo habíamos comentado en la parashá Re, la parashá de la semana pasada, que tenemos que integrar, armonizar la conciencia a través de amor y sus modos. En otras palabras, en este sentido, y a este punto es el que queremos llegar, rectitud y justicia tienen que ver con amor. O sea, somos rectos cuando amor nos motiva a ser rectos. En otras palabras, no es egoísmo, no es una agenda personal, no va en detrimento de los demás. Tiene un propósito positivo, tiene un propósito de bondad. Eso es justicia. Entonces, ya hablaremos de eso un poco más adelante, vamos a ampliar más, pero ahora vamos a citar un par de párrafos, versículos, que tienen que ver con esta introducción de la Parashat Shoftim. Establecerá jueces en todas las puertas de tus ciudades. El primero es del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente, citando a Hashem: y yo restableceré a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio. En otras palabras, estamos hablando de la era mesiánica, estamos hablando del futuro que es ahora. En otras palabras, nosotros leemos esto, tenemos que asimilarlo inmediatamente. Desde el momento en que el profeta Isaías escribió su libro, desde ese momento, en el momento en que nosotros escuchamos lo que el profeta dice, hay que implementarlo, no hay que esperar 2000 años, hay que hacerlo enseguida. Ya hemos dicho en otro comentario, y vale la pena repetirlo, es muy importante, las profecías no tanto son para ser dichas, sino para ser cumplidas. Y hemos visto en varias instancias en la Torá en que lo que se nos dice, lo que se nos profetiza, por decirlo así, lo que se nos augura, tenemos que cumplirlo, como un mandamiento. Aquí está el mandamiento: yo restableceré a tus jueces como antes y a tus consejeros como al principio. Hay que hacerlo. Claro, nosotros nos sentamos a esperar, ¿no? Porque acabó, pero Jú dice que lo va a hacer, entonces esperemos, ¿no? 2000 años, 3000 años, el tiempo que sea necesario. No, tenemos que nosotros buscarlo. Eso ya lo sabemos, hay que insistir en eso. Mucha gente y otras religiones interpretan los profetas judíos dentro de esa manera. Alguien va a venir no hay nadie que va a venir. El único que viene, que no es que venga, que está presente constantemente es Akadosh Baruj Hu. Nosotros somos los que tenemos que descubrir eso, que vivir esa realidad, hacer que la profecía sea viva, sea real, la experimentemos, la vivamos. Esa es la idea. Entonces, este versículo inspira una de las bendiciones de la amidad, de la parte central del rezo judío diario. Muy importante, que dice: restablece, le estamos hablando a Akadosh Baruj Hu, establece a nuestros jueces como otrora y a nuestros consejeros como antaño, aparta de nosotros tristeza y suspiro, y reina sobre nosotros tú solo, Hashem, con bondad y compasión, con rectitud y con justicia. Bondad y compasión, rectitud y justicia. Entonces, cuando nuestros sabios ponen estos términos paralelos dentro de la misma canasta, con bondad y compasión, con rectitud y con justicia, son sinónimos. Unos están con el otro, o sea, son inherentes a sí mismos. Bondad y compasión y rectitud y justicia, en el contexto judío, en el contexto de la Braja, es lo mismo. Son atributos de amor. Entonces, ¿qué pasa? Así es como vamos a abordar a los consejeros y a los jueces de los que habla el profeta y a los que se refiere esta bendición, esta Braja de la vida. Importante, es esencial que tengamos eso en consideración, porque ya dijimos que la manera de interpretar la justicia en otras culturas y en otras religiones, ojo, cuidado,
O sea, bondad y compasión, eso como que no existe. Alguno roba, pum, le cortan la mano. Lo encuentran bebiendo por ahí alcohol, lo decapitan, en fin. Ojo con eso. O sea, el judaísmo es un estilo de vida, no lo queremos definir como religión, pues no lo consideramos religión los judíos. En este estilo de vida tiene que ver con compasión, con bondad, con rectitud, con justicia, con integridad, con amorosa bondad, misericordia, solidaridad. Porque en eso se basa. Perdón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el contexto. Rectitud, justicia, bondad, compasión. O sea, no es cuestión de imponer leyes, hacerlas cumplidas, rajatabla, sin ninguna consideración. El Dios jamás se ha basado en eso. A través de la historia, nos cuenta el Talmud perdón, todas las cortes rabínicas que había, los Sanedrín, se caracterizaban por eso. Y las ciudades de refugio, tenían precisamente esa función: proteger al criminal, no protegerlo por lo que ha hecho, proteger su vida, y en esas ciudades reencaminarlo, reorientarlo para corregir su crimen. Esa es la idea. O sea, la idea ante todo es proteger la vida. Entonces, si una persona comete un homicidio, la manera como el judaísmo lo ve, la manera como el Talmud lo ve, esta persona en su sano juicio no hubiera cometido eso. Hay que traer a esa persona a la normalidad, en términos generales, para que entienda que lo que hizo no es la manera de abordar la realidad. Ese es el sentido de justicia en el judaísmo. Y obviamente, si la persona comete algo, perjudica a la otra persona, el judaísmo exige e impone órdenes para que la persona que causó el daño lo repare. O sea, no es cuestión de perdonar. Aquí no hay perdón en el sentido de que, bueno, hiciste algo malo, te vamos a perdonar. No, es reencaminar. Es decir, oiga, venga acá, usted cometió un error. Entonces hay que explicarle, sentarlo ahí, ven acá, hasta que la persona finalmente lo asimile. De eso se trata. O sea, el sentido de la pena de muerte, a pesar de que existe en la Torá y todo eso, nuestros sabios lo interpretaron de otra manera. Por eso, cuando un Sanedrín condenaba a muerte a alguien, pasaba la historia como un mal Sanedrín. Entonces, obviamente ningún Sanedrín quería pasar la historia como malo. Entonces, ¿qué pasa? Los peores criminales los metían en la ciudad de refugio y los reformaban, básicamente. Lo digo reformar, ya lo hemos dicho antes, nos referimos a reorientar, a que elevar la conciencia del individuo, a que empiece a actuar con justicia, con rectitud, con compasión, con bondad. Entonces esas cualidades son completamente contradictorias a cometer un homicidio, a robar, etcétera. Yo creo que ya hemos dejado claro bastante el asunto de lo que es justicia en el judaísmo, pero vamos a seguir adelante con lo que veníamos diciendo inicialmente, de entronizar, por decirlo así, de hacer regir en nuestra conciencia ese sentido de justicia que tiene que ver con las cualidades y atributos de amor, con compasión, con bondad. Bendito eres tú, Hashem, Rey que ama la rectitud y la justicia. O sea, hay la manera como nosotros nos aproximamos a la justicia y a la rectitud es con amor. O sea, es interesante porque el texto puede decir, Hakadosh Baruj Hu respeta, promueve, impone rectitud y justicia. Fácilmente lo puede decir. No lo dice, se ama. Rey que ama la rectitud y la justicia. Entonces, en ese sentido, nosotros como
principales imitadores del Creador, tenemos que amar la justicia, tenemos que amar la rectitud. Y amarlos es hacerlo. Esa es la idea. Estamos estudiando el otro día la tradición hasídica, de la cual aprendemos muchísimo, y es lo que estamos comunicando acá. Interesante porque estaba refiriendo a la parashá de la semana pasada, cuando dice un versículo completo, dice vosotros sois los hijos del Eterno, refiriéndose a Israel. Entonces, este sabio hace comentario y dice: nosotros cuando nos llaman hijos es porque tenemos cualidades, obviamente, de nuestros padres. Entonces, si Hakadosh Baruj Hu nos llama a sus hijos, es porque tenemos algo de Él, hemos heredado algo de Él, pues somos sus hijos. Y si Él nos llama a sus hijos, a través de Moisés, y en otras partes de la Torá lo dice, y del Tanaj, los profetas, entonces tenemos que asumir la identidad que nosotros tenemos. Por eso tenemos nombre y apellido. Los apellidos es el nombre de los apellidos de nuestros padres. Eso nos identifica, está en la tarjeta de identidad, identificación. Es importante, porque si somos hijos, si aceptamos y asumimos nuestra identidad de hijos de Dios, tenemos que tener los nombres y apellidos de Dios. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos? Sus cualidades, sus atributos, la manera como Él se relaciona con su creación. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que nos enseñan nuestros padres, no ser como ellos. No necesariamente estudiar sus carreras, pero tener más o menos la misma visión que ellos tienen de la vida y del entorno, del mundo. Lo aprendemos en casa. Especialmente cuando esa instrucción viene de la Torá. Entonces ya sabemos que nuestros padres son hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de nuestros padres y somos hijos de Dios también. ¿Por qué? Porque estamos, ya la identidad, el nombre y apellido nuestro es la Torá. Esa es nuestra identidad. Ok. Bueno mencionar eso, que no lo dijimos la semana pasada. Entonces, ampliando un poco el sentido de justicia en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que creamos. Decíamos que el término ciudad normalmente tiene una connotación simbólica también a lo largo de las escrituras hebreas, refiriéndose a básicamente como principios, creencias, algo así como lo que tenemos como principio, o sea, lo que creemos, son ciudades. En otras palabras, sí, tenemos una visión de compasión hacia los demás, un principio. En otras palabras, yo voy a ser compasivo, me enseñaron a ser compasivo, voy a ser compasivo con mi entorno, con la gente con la que me relaciono y con el ambiente, animales, naturaleza. Esa es una ciudad. Lo que pasa, esa ciudad necesita tener jueces. O sea, en otras palabras, los principios que tenemos, sean cuales fueren, tienen que tener un sentido de justicia, en el sentido que ya hemos dicho, de rectitud, bondad, en ese sentido, compasión. Bien, vamos ahora a referirnos a otro pasuk de la parashá, que está directamente relacionada. Esta parashá tiene que ver con justicia, por eso estamos hablando de justicia.
Dice, no tomarás sobornos porque ciegan los ojos del sabio y pervierten las palabras del justo. Sobornos. Claro, estamos hablando de un sistema judicial cuando sobornan a los jueces o a los fiscales. No hay justicia. Todo está contaminado, todo está podrido, básicamente. Pero vamos a llevar eso a un contexto más profundo, más elevado, más amplio. Y aplicándolos a nuestra propia vida. Entonces, ¿cuáles son los sobornos? ¿Qué nos soborna? No, en serio, a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es lo que nos soborna? O sea, queremos en algo. O sea, tenemos una idea fuerte de lo que es fidelidad, por ejemplo. Con la pareja, o por el caso. O con una idea, con un principio. De repente alguien viene y dice, oye, hazme tal cosa. Dame una recomendación o di algo positivo acerca de esto que nosotros sabemos que es algo negativo. O es algo que tiene una agenda de dudosa procedencia. Entonces, por el hecho de que es una persona que es conocida, que es un amigo, una persona que queremos y que apreciamos, a pesar de que no es una persona muy correcta ni muy derecha, que digamos, nosotros decimos, ok. O participamos de alguna manera con cierta complicidad en ciertas cosas que hacen. De repente le hacen esto a esta persona y uno no dice nada, ¿no? O deja que la persona lo haga. Y uno dice, bueno, yo no haría eso a esa persona. Sin embargo, está en su derecho de hacerlo. Entonces ya empezamos ya a soltar. Él tiene derecho a hacer cosas negativas. Su libre albedrío. No. Es decir, oye, tú eres mi amigo, compartimos principios, somos judíos, creemos en esto. Esto no se puede hacer. Ese es uno de los problemas que tenemos con nuestra comunidad, ¿no? Somos judíos, pero hacemos otra cosa que está en contra, completamente opuesto a lo que decimos que somos parte, que es nuestra identidad. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hipocresía se llama, básicamente. Entonces, eso es lo que se trata un poco el contexto del soborno. Soborno, una persona que se trata de soborno, una persona hipócrita. Y dice, bueno, yo soy juez y imparto justicia, pero. En el pero está el problema. En la excepción que justifica lo demás. Dice, no, esto es una excepción. Excepción es el gusano que va a podrir la manzana, básicamente. Entonces, toda la idea detrás del concepto de soborno es que uno tiene que ser rajatabla, tiene que ser blanco y negro con relación a los principios. No puede ser de otra manera. Entonces, una de las grandes polémicas y de los grandes problemas que tenemos hoy día, el matrimonio homosexual. Entonces, el judaísmo no por ningún lado aprueba el matrimonio homosexual, nada que ver. Considera una abominación inclusive. O sea, las relaciones homosexuales entre hombres. Entonces, ¿qué? O aceptamos eso o no lo aceptamos. Entonces es una situación difícil, porque o somos o no somos. O sea, no podemos entrar en empezar a hacer concesiones, ¿no? Vamos a conceder esto, vamos a conceder esto, y de repente cuando ven no tenemos nada. Todo lo que pasó con la invasión greco-sirio-mesopotámica, la época de Hanukkah, los macabeos. Ya lo hemos dicho en el blog Dios como Amor, tenemos un artículo del rabino Philip Lefkowitz. Él es el rabino de la congregación Ahudat Ahim del norte de Chicago, el primer rabino de su servidor. Publicamos véanlo si no lo han leído, muy importante. Traducimos el comentario que él escribió, eso fue hace como un par de meses, a raíz de la polémica que hay en Estados Unidos. La polémica no, la situación que hay con relación a aprobar el matrimonio homosexual como parte de la Constitución de Estados Unidos.
Entonces el rabino básicamente lo que dice, y bueno que hagamos eco de eso, es muy importante. Dice, bueno, en una época en que estos tipos vinieron, los griegos vinieron, que el homosexualismo era abiertamente practicado en esa época, como ahora lo está haciendo en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos vienen, invaden Eretz Israel. Lo primero que hacen es imponer, obviamente, sus valores. Eso es lo que pasa con todos los invasores. No solamente la explotación económica, sino la explotación y la invasión cultural. Eso es lo que pasa hoy día en el mundo, ¿no? Hay un país que tiene la mayor influencia cultural en el resto del planeta. Entonces eso es ineludible. Es una manera de colonizar, ¿no? Entonces, no solamente el hecho de que no tengan intereses económicos en X isla del Pacífico, por allá lejos, ni tan lejos porque el mundo es demasiado pequeño. Eso no quiere decir que allá no se practiquen, ni se ejerzan, ni se vivan el estilo de vida, la cultura, los valores culturales de este país. Esto nos pasa acá en Israel igual. O sea, cada vez más y más la gente no observante quiere parecerse más a gente de otros países que a lo que nos dice la Torá de que somos. Es una cuestión de elección de identidad. Bueno, yo quiero ser esto, quiero tener esto, quiero verlo así, quiero sentirme así, etcétera, etcétera. Es opción. Pero lo interesante es que es una situación bastante crítica, porque llega un momento en que nosotros tenemos que elegir, ¿no es serio? O sea, suena rajatabla, pero es que no hay de otra manera, en serio, no podemos hacer cosas, que no hay concesiones. Si las hubiera, estaría en la Torá. Y si tú puedes hacer esto y puedes hacer esto otro, pero no está. No está. Entonces, o lo abrazamos y creemos en eso y lo hacemos, o no lo hacemos. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? El comentario de Rabino, vamos a volver otra vez al artículo de Rabino Laico, es buenísimo. Pues, ¿qué pasa? Los macabeos, los hermanos macabeos se unen junto con una guerrilla realmente, o sea, estamos hablando de patriotas judíos, ¿no?, de su momento. Y recordemos que estos macabeos eran Kohanim, eran sacerdotes, no eran del común de la gente de Israel. O sea, era interesante porque como lo hemos dicho en el blog varias veces, nos hemos referido ya institucionalmente en el blog Dios como Amor. El sacerdocio representa nuestra conciencia de la unión que tenemos con el Creador. No el conocimiento, la unión, la conciencia de que estamos unidos al Creador. Ese es el sacerdocio, ese es el templo de Jerusalén, ese es Sion, ese es Jerusalén. ¿Ok? Entonces, si esa conciencia permite que la conexión, el nexo, la unión se corrompa, no hay nada más que hacer. Entonces es interesante que sean sacerdotes y no líderes militares los que hayan tomado la iniciativa de combatir a los griegos en la época esa. Muy interesante. Pero lo lógico sería que el ejército, no necesariamente los sacerdotes, ellos están oficiando en su templo, déjenlos en paz, ellos no tienen nada que, aparentemente no tienen, su oficio es el templo. Eso es lo que más o menos nos define el Tanaj. Hayan sido quienes dijeron, un momentico, no, nosotros no vamos a permitir que estos tipos vengan a hacer ejercicios desnudos en los patios del Bet HaMikdash. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, la asimilación de la juventud judía en esa época era masiva, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, wow, y la belleza, y esto que el otro, y el fisiculturismo, y qué Torah ni qué nada, olvidémonos de eso. Hay que maquillarse, hay que estar bonito, etc. Eso está pasando hoy día. Está pasando hoy día, no, ha pasado a través de la historia, de la época antediluviana. Eso ha pasado siempre. Pero la Torah se nos dio precisamente para que nosotros seamos diferentes. Un momentico, no. Esto no es así. No debe ser así. Akadosh Baruj Hu no quiere que sea así. No tanto porque él no lo quiera, sino es que realmente nosotros, dentro de nuestro discernimiento y dentro de nuestra sensibilidad, tenemos que abrazar esto. Es nuestra identidad. Como decirle a papá, o sea, papá, yo no soy hijo tuyo. Digo, no, genéticamente. Dice, no, yo quiero, reniego. Dice, ¿cómo puedes renegar? Imposible que reniegue.
Llevan mi sangre, llevan mi genes. Es imposible que tú digas que no te cambies el apellido, lo que tú quieras. Es mío. Lo mismo pasa con nosotros y con la Torá. Esa es parte de nuestra identidad. ¿Cómo vamos a rechazarla? Decir, no, como el otro día un amigo, el hijo quiere cambiarse el apellido porque no le suena el apellido. ¿Serio, amigo? Acá de la sinagoga. Muy simpático. Pero un hijo joven, ¿no? En fin. Entonces volvamos a lo del asunto del cambio de valores, ¿no? ¿Qué pasa? Los macabeos se unen con una guerrilla y pelean contra esta gente. Sacan el ídolo de Zeus que tenían, en vez del arca, quitaron el arca y pusieron una estatua de Zeus. O sea, profanaron el templo los invasores. Oye, Judá Macabeo, sus hermanos y el resto de estos patriotas, de estos celosos de Jacabot Baruj, sacaron eso, hicieron la guerra, y el milagro de Hanukkah viene de ahí. Eso es lo que el rabino Lefkowitz en Chicago dice. Bueno, sí, la gran mayoría por encuesta, la gran mayoría de los judíos norteamericanos prefiere o considera, no dice prefiere, considera, de todas las festividades judías, Hanukkah es la que más practican. 80 y pico %, o sea, la mayoría. No es Pesach, no es Sukkot, no es Shavuot, Purim, nada de eso. Hanukkah. Entonces el rabino nos hace la reflexión. Dice, bueno, sí, el milagro de Hanukkah tiene que ver con expulsar a los homosexuales, básicamente, de Eretz Israel, y de todo lo que conlleva la cultura helénica del hedonismo, etc. Y esa es la festividad que más quieren. ¿Cómo es posible que la mayoría de los políticos demócratas de Estados Unidos, judíos, estén a favor del matrimonio homosexual? Esa es la reflexión que se hace rabino, una reflexión que nosotros hacemos también. Dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué clase de justicia es esta? ¿Estamos haciendo esto justicia? ¿Es hacer justicia? Esta es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Ponernos en el contexto de la parashá. ¿Es justicia? ¿Es justo? Y como decimos, hemos definido lo justo con relación a lo que la Torá nos define como justo, porque si ya dijimos, si en el Islam tienen otra manera de interpretar la justicia, eso es problema de ellos. Pero acá tenemos unos parámetros que se nos han dado. Nosotros los seguimos. Somos judíos, ¿no? Entonces, sobornos. A veces esos sobornos, como decíamos, tienen que ver, esos son los sobornos, ¿no? Sí, bueno, si te compras esto, si vistes de esta manera, si piensas de esta manera y deseas de esta manera, te vas a ganar esto. Y si trabajas tanto y tanto y tanto, te vas a ganar esto. O sea, todo es un soborno, últimamente, como dicen por ahí. O sea, como todo, cada vez que salimos a la calle siempre hay un soborno, de alguna manera. Siempre hay algo que dar a cambio de algo. Y se vuelve soborno cuando no estamos de acuerdo. O tenemos que aceptar algo negativo que esté pasando en la calle y no hacemos nada, porque no podemos, porque la policía no está ahí, porque no somos suficientemente fuertes para pegarle a todos los que hay ahí, darle trompada a todo el mundo para que hagan lo que deben hacer. Entonces la realidad, ¿no?, constantemente nos está sobornando, nos está diciendo, hey, cállate, no digas nada. O vemos algo en la calle que nos gusta pero que no debemos, de repente hay algo ahí. Si lo haces te vas a ganar esto. El soborno, ¿no?, la recompensa, el payoff. Entonces, pongamos eso nuevamente en el comentario inicial que habíamos hecho al principio, en el mensaje inicial de
el sentido de que cada cosa, cada aspecto de la conciencia debemos, como ya lo dijimos la semana pasada, meterlo dentro del contexto de amor. Amor en el sentido de justicia, amor en el sentido de rectitud. Ya lo hemos dicho muchísimas veces en el blog, precisamente para aclarar dudas, ¿no? Dios como amor, ¿eso qué es? El amor tiene una ética, la ética es inherente al amor. El verdadero amor es ético. Lo contrario es vagabundería, es soborno, condonación, ser permisivo, dejar que las cosas pasen. Ese no es el amor de la dona. Ese no es el amor de Jacadol Baruj. Y para terminar, hay otro pasú que dice, está al final de la parashá, muy, muy importante. Dice, bueno, realmente esto es penúltimo. Dice, perseguirás en el sentido de procurar. Justicia, justicia, perseguirás. O sea, lo repite Jacadol Baruj a través de Moshe Rabbeinu. Justicia, justicia. Pero cuando repiten dos veces, ya nuestros sabios lo han dicho, para enfatizar los distintos aspectos que tiene un término. Pero cuando decimos Hashem, Hashem, una cualidad más otra cualidad. Justicia, una cualidad, justicia, otra cualidad. Compasión, rectitud. Bondad, rectitud. Y hay que perseguirla. Hay que perseguirla. Nuestros sabios en Pirkei Avot dicen que el mundo, el universo se sostiene en justicia, en paz y en rectitud. O sea, las tres cosas están completamente unidas. La rectitud y justicia es parte, son patas de la misma silla, de la misma mesa. Quitas una, se cae. Entonces, en estos tres fundamentos básicos se basan. Y todos están, como hemos visto, están relacionados con amor. O sea, son cualidades de amor. Eso ya lo tenemos claro. Bueno, lo que queríamos cerrar era con una parte que dice: sé entero con el Eterno tu Dios. Hemos dicho entero porque la traducción de tamim en hebreo es algo así como íntegro, inocente, puro, completo. O sea, la palabra tamim tiene connotaciones, o sea, es un término que abarca varias definiciones, no una sola. Como el caso de Olam, por ejemplo. Eternidad, completación, mundo, universo. Es algo que implica tiempo, eternidad. Implica varias cosas. Lo mismo pasa con este término. No es un término fácil de traducir. Entonces, ¿qué pasa? En esa completación, en eso entero, que es ser tamim, que es ser entero, íntegro. Por ejemplo, a nuestro padre Jacob Avinu, lo define la Torá como tamim. O sea, Esaú era tal cosa y Jacob era tamim. El otro era un cazador, le gustaba salir a cazar, etcétera, etcétera. Jacob era tamim. Así, un solo término. El otro dice era el cazador que salía a cazar, etcétera. Esto lo definen nada más con un término, tamim. Y así somos nosotros, esa es la herencia nuestra, ese es nuestro padre, Israel. O sea, nosotros somos como él, porque él no es nuestro padre, somos descendientes de Jacob. Descendientes de nuestro padre Israel. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser tamim, tenemos que ser íntegros. Entonces, acá la Torá nos lo recuerda: sé entero con el Eterno tu Dios. Y lo que habíamos reflexionado antes de venir acá era algo así como que si uno es entero consigo mismo, de ahí venimos hablando de justicia, y venimos hablando de rectitud, y venimos hablando de integridad, ¿no? Y venimos hablando de todo lo mismo, que o sea, el tema de la parasha.
si somos enteros con nosotros mismos, con mucha más razón tenemos que ser enteros con el Creador. Entonces cuando decimos sé entero con el eterno tu Dios, primero tenemos que empezar con nosotros. Una vez que nosotros tengamos ese concepto de entereza claro en nuestra conciencia, a través de lo que ya hemos dicho, justicia, amor, compasión, rectitud, bondad, solidaridad, rectitud, entonces ya no nos queda otra cosa que ser enteros ante el Creador, porque estamos reconociendo nuestra propia esencia. Ya dijimos que nuestra esencia, nuestra identidad es el amor del Creador. Él nos creó a partir de su amor, nos lo dice en la Torá, lo repetimos constantemente y lo vamos a seguir repitiendo. Entonces esa entereza tiene que ver con justicia, y esa justicia tiene que ver con amor, como nuestra verdadera esencia e identidad. Esa es nuestra entereza. Somos justos porque amamos, somos rectos porque amamos, somos compasivos porque amamos, somos bondadosos porque amamos. Entonces, que la justicia, que el juicio sea coherente con la justicia, como dice el profeta, que el juicio sea coherente con la justicia, que lo que pensemos, que lo que discernamos sea coherente con lo bueno que es la justicia, con lo bueno que hay que hacer. Sedaká, lo bueno que hay que hacer, eso es ser recto. Ese es el mensaje. Entonces tengámoslo en cuenta en lo que vemos, en lo que olemos, en lo que oímos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Y no nos dejemos sobornar por las fantasías e ilusiones de ego, lo que no trasciende, lo pasajero, lo que después nos vamos a decir, yo que creía. Fantasías. Bien, entonces, que pasen un resto de semana muy feliz y hasta la próxima.